Ahí ya pude poner a grabar. Bien. Bueno, vamos a plantearles que la entrega del trabajo va a ser el miércoles que viene, ¿no? El otro, el miércoles 8 de junio. Van a tener 15 días para elaborarlo. Ahora van a ver que la primera parte del trabajo ustedes ya la hicieron, ya estuvieron reflexionando sobre lo que vamos a trabajar. Y tiene que ver con hay dos consignas, pero antes de entrar de lleno en las consignas, nosotros lo que les proponemos es un recorrido por las clases de los 4 módulos. Ustedes en la plataforma tienen los videos, tienen ¿se ve un cuadro que a mí me apareció ahora adelante? ¿O no? Ahí ya desapareció. ¿No? Ah. Yo no veo. ¿No ven nada? Ah, bueno. No, está el trabajo. Ahora sí. Sí, ahí apareció un cuadrito. Adelante. Ah, bueno. Sí, es que estoy como con serios. Ahí se fue. Bien. Fernando, vos le podés dar ingreso, entonces yo no estoy tocando a los que van en los que están en sala de espera. Entonces de eso yo me No hay olvido. problema. Bien. No hay Entonces, sí. el primer ejercicio que nosotros queremos que ustedes hagan es que puedan recorrer las clases de los 4 módulos, que repasen, ¿sí? No estamos proponiendo lecturas profundas, porque eso ya hicieron a la hora de hacer las actividades, sino que repasen los textos, que miren los videos que hemos subido, y que puedan analizarlos teniendo en cuenta las características que propone la tríada de comprensión, ¿sí? Ustedes vieron que el concepto que estaba atrás de todas las propuestas que fuimos haciendo tenía que ver con un modo de entender qué significa que nuestro alumno comprenda. ¿Se acuerdan que al comienzo, y si vuelven a ver la primera clase sincrónica con Graciela Capelletti, y hablábamos de la innovación educativa, hablábamos de que la comprensión no es solamente adquirir un conocimiento, no es repetirlo, sino es transferirlo, ¿no? Poder usar de manera flexible eso que se aprendió, ¿no? A otras situaciones, a otro contexto. Para poder entender este concepto de comprensión, hay una tríada, un modelo, ¿sí? Un esquema, que ahora se los vamos a mostrar, en donde aparecen estos 3 elementos de cualquier modelo didáctico, que tiene que ver con el saber, el sujeto que aprende y el sujeto que enseña. Y cada uno de estos elementos, o sea, los saberes del campo de las ciencias sociales, como ese sujeto que enseña las ciencias sociales, ese maestro, y ese sujeto que aprende ciencias sociales, si queremos que esté dentro de lo que es un modelo didáctico que responde a una metodología ágil, tiene que tener determinadas características. Ahora las vamos a ver, Inés nos va a hacer el recorrido por las características de estos 3 elementos, y la idea es que ustedes puedan volver a mirar las 4 clases, los 4 módulos, en estos términos, con estas claves. Una vez que ustedes tengan todo ese material leído, ahí sí vamos a entrar directamente en lo que son las 2 consignas del trabajo final, que ahora las vamos a detallar y las vamos como a explicitar bien para que ustedes se vayan de este encuentro con claridad en lo que vamos a hacer. ¿Se entendió? Prenden una cámara, me dicen que sí, ¿Sí? ¿Estamos bien? No, yo digo que sí, pero
Sí, tengo Claro, todo. necesitamos. Sí, dice Andrea en el chat. Karen también. Bueno, dejo de compartir. Y voy a compartir lo de la tríada, Inés, ¿te parece? Sí, hacelo. Dale. Acá estamos. ¿Se ve bien? La voy a poner en Si presentación. querés, Lucía, si querés ponerlo en el primero, así lo vemos completo y después, ¿En el otro? claro, en el primero. ¿Se ve bien o queda muy grande? No sé, queda como superpuesto, sí, ponerlo nomás al otro. ¿Así o no? Mira ahí. Queda superpuesto abajo, sí, poner el número 2 nomás. Pero te lo puedo como arreglar así, mira. Ahí ¿Cómo lo está, ves? porque quedó como encimado, sí. Ahora sí. Ahí está mejor. ¿Ahí? ¿Sí? Sí. Ahí. Mira. Bien. Muy bien. ¿Lo pones en presentación? A ver. Bueno. Espera, no, necesito achicar la letra porque se me fue abajo. Pero, para que presentes, bueno, déjalo ahí si querés, no hay problema. Creo que lo pueden ver igual. ¿Sí? Bueno, muy bien. Retomando un poco lo que decía Lucía recién, la intención es que ustedes puedan mirar las clases, cada uno de los módulos, los 4 módulos que hemos transitado durante este tiempo, con una estructura que sería esta que está presente en la diapositiva, y que tiene la intencionalidad de revisar cuál es el rol que cumplen los docentes y los estudiantes en esto de las metodologías ágiles, y cuál es el lugar que ocupa el saber dentro de estas metodologías también. Entonces, es una invitación a repensar nuestras propuestas didácticas, partiendo desde las que hacemos habitualmente quizás, para ver cómo las podemos reversionar, pero con una mirada puesta, por supuesto, en los contenidos que tienen que ver con Iberá. Pero más allá del tema, que obviamente tiene que ver con este contenido, nosotros tenemos una forma particular de enseñar, una forma de acercarnos al aprendizaje de nuestros estudiantes, que es lo que esta actualización invita, digamos, a revisar. Entonces, pensamos en esta tríada para que cada uno de ustedes pueda pensar en una propuesta didáctica reversionada y con vistas a las metodologías ágiles. Entonces, en esa misma línea, cada uno de los elementos de la tríada se presentan acá en forma de algunos interrogantes, es decir, mirar nuestras prácticas con metas hacia lo que está planteado en los 4 módulos, implica revisarnos como docentes, revisar el rol que nuestros estudiantes están cumpliendo actualmente en nuestras clases y el lugar que ocupa el saber. Entonces, las preguntas que nosotros nos proponemos pensar, o les proponemos a ustedes pensar, son las siguientes. Cuando vamos hacia el vértice del docente, a este elemento de la tríada, preguntarnos en primer lugar qué rol debe cumplir el docente dentro de esta propuesta, o mejor dicho, qué rol va a cumplir ese docente. También puedo pensar qué rol está cumpliendo hoy, o estoy cumpliendo hoy yo como docente. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese docente dentro de una metodología ágil en función de ese rol? ¿Qué propósitos tiene para la enseñanza de esos contenidos? ¿Qué es lo que espera que sus alumnos aprendan cuando se propone enseñar cierto contenido de las ciencias sociales, de la mano de ciertas competencias que hoy nos propone el diseño curricular? Entonces, los propósitos hoy van a estar enmarcados no solamente en contenidos conceptuales, sino que también nos invita de alguna manera a pensar qué otras capacidades necesitan desarrollar nuestros estudiantes
cada vez que pensamos en una propuesta didáctica, o como hemos llamado en el último tiempo, diseños de experiencias. ¿Qué preguntas deberá formular ese docente? ¿Serán preguntas fácticas? ¿Serán preguntas productivas? ¿Se acuerdan que en algún momento de la actualización también hemos trabajado las diferencias y los diferentes tipos de preguntas que uno puede hacer para evitar caer en las típicas preguntas fácticas que terminan siendo inductivas o preguntas que no invitan al alumno a pensar? Entonces, claramente que cuando me pienso como docente dentro de estas metodologías ágiles, necesito repensar también los tipos de preguntas que estoy haciendo a mis alumnos. En qué lugar los estoy posicionando cada vez que pregunto. ¿Lo hago con la intención de que repita determinada información? ¿O lo hago con la intención de colocarlo en una posición de alumno reflexivo, capaz de pensar nuevas formas de resolver determinadas situaciones? Entonces, para eso necesito también yo poder formular preguntas que sean un poco más abiertas y que generen en ese alumno una cierta actividad cognitiva que las preguntas fácticas no producen. ¿Cómo se relacionarán con los alumnos? Es decir, ¿qué clase de relación voy a establecer con mis alumnos a partir de la formulación de esta propuesta didáctica? ¿Voy a cumplir un rol de guía y en ese sentido voy a formular actividades, voy a formular propuestas, voy a seleccionar herramientas, recursos, materiales, por ejemplo, que permitan al alumno posicionarlo en ese nuevo rol? ¿O seguiré utilizando los mismos recursos, las mismas formas de enseñanza que lo ponen al alumno en un rol más pasivo? Recuerden que hablamos de un alumno activo cognitivamente. Que un alumno esté haciendo cosas con las manos no implica específicamente que esté pensando. Entonces digo, por ahí no es necesario el hacer con las manos, si lo que estoy provocando es la reflexión, el razonamiento. Entonces digo, ¿qué tipo de actividades, recursos, propuestas voy a generar como docente para poder activar los otros dos elementos de la tríada? En el segundo vértice de esta tríada aparecen los estudiantes, y ahí también formulamos algunas preguntas en cuanto a que necesitamos que piensen en la misma línea, que si el docente hoy es un guía, ¿qué rol va a cumplir el alumno? ¿Qué papel? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces las preguntas aquí, también a modo de guía, son las siguientes. ¿Qué rol van a tener los alumnos? Sí, piensen en esto que dije recién, alumnos que piensen activamente. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cuál sería su grado de participación? ¿Va a participar respondiendo de manera fáctica o va a participar respondiendo de manera cognitiva a las propuestas que les presento? ¿Y en qué manera lo que presento genera eso, ¿no? ¿Qué van a hacer los alumnos en mis clases o en esta propuesta que voy a presentar? También está bueno pensar qué estoy haciendo, ¿no? Y qué están haciendo los estudiantes actualmente en mis clases de ciencias sociales, ¿no? ¿Qué van a aprender? Y eso va de la mano de los propósitos que decíamos antes cuando pensábamos en el rol del docente. ¿Qué van a aprender? ¿Van a aprender contenido solamente de tipo conceptual? ¿O también van a aprender a hacer? Si piensan en las propuestas que Fernando les hizo a lo largo de este periodo de la actualización, hubieron clases en las cuales se les propuso elaborar narrativas, por ejemplo, se les invitó a pensar a través de preguntas que generaban situaciones problemáticas y sobre las cuales tenían que reflexionar. Piensen que ustedes también han sido estudiantes en esta actualización y que han estado en ese rol. ¿Ese rol fue pasivo o fue activo? Y en esa misma línea pensar qué queremos para nuestros estudiantes. ¿Desarrollarán habilidades? ¿Qué tipo de habilidades? ¿Estaremos hablando de habilidades del siglo XXI?
estaremos hablando de habilidades propias de las ciencias sociales en este caso. ¿Cuáles serían? Pondrán en juego emociones, considerando también que las emociones son parte hoy importantísima, digamos, de la enseñanza y que juegan a su vez un rol importante a la hora de aprender. ¿Trabajarán individualmente o en grupos? Vamos a promover el trabajo grupal. Voy a promover los dos tipos de trabajo. ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que espero? ¿Qué es lo que pretendo con ese tipo de propuesta? Y si tendrán oportunidad de elegir. ¿Se acuerdan en una de las viñetas que trabajamos anteriormente con las viñetas de Frato en la última conexión? Y habíamos visto que muchas veces, ¿no es cierto?, le pedimos a los alumnos que les damos instrucciones acerca de lo que tienen que hacer, y después esperamos que ellos elijan solos o decidan solos qué hacer. Entonces, si yo no los estoy preparando para tomar decisiones, no les estoy preparando para hacer elecciones a futuro, tengo que pensar de qué manera les estoy enseñando, ¿no? Y qué habilidades les estoy enseñando para que ellos después puedan tomar decisiones. Entonces piensen también en esa medida si las propuestas de enseñanza que hoy genero facilitan la toma de decisiones, les permite a los alumnos tomar ciertos caminos en pos de otros y fundamentarlos. Bueno, todas esas cuestiones, digamos, son las que uno puede empezar a pensar. Todas las preguntas están relacionadas con las metodologías ágiles, con todo lo que hemos visto hasta acá. Entonces, cuando Lucía les decía hoy, mirar de nuevo los módulos, teniendo a mano esta tríada, es para que ustedes puedan visualizar en cada una de esas metodologías o en cada una de las propuestas de los módulos, cómo se puede visualizar el rol del docente y el rol del estudiante en estos métodos de enseñanza. Bien, y por último aparece el último vértice de la tríada, que es el saber, y en ese sentido el saber ocupa un lugar importante, porque justamente ese saber es el que se construye, no es un saber que llega al alumno de manera inductiva, sino que debe de ser construido por el alumno con el andamiaje del docente. Entonces acá nos vale preguntarnos qué tipo de contenidos de la ciencia vamos a poner en juego. Y acá es importante que pensemos no solamente en qué contenido quiero enseñar, sino cómo lo quiero enseñar. Y hasta dónde quiero llegar con ese contenido, porque creo que también se lo hemos dicho varias veces en diferentes conexiones, la propuesta del diseño curricular es clara, está alineada con lo que nosotros también hemos pensado para esta actualización, pero en cierta forma a veces necesitamos pensar de manera profunda, ¿no? ¿Qué es lo que vale enseñar hoy? ¿Qué es lo que vale la pena aprender para el estudiante? Y por eso dice ahí qué tipo de contenido de la ciencia se ponen en juego, ¿no? Tanto en términos de habilidades como en términos de contenidos disciplinares. ¿Qué metodología se seleccionó? Ustedes, ¿qué metodología de todas las que hemos visto quizás puedan inclinarse por una o por otra? O bien, en una propuesta más general, digamos, cómo se evidencian las metodologías ágiles en la propuesta que yo voy a presentar. Promueve el rol activo del alumno, ese saber. ¿Qué tipo de saberes promueve la estrategia didáctica elegida? Activa pensamientos ágiles. Las paso rápido esto para hablar en términos generales. ¿En qué medida se vincula con el mundo real y qué recursos se utilizan? Creo que este último punto, Lucía, abre el juego hacia la consigna número 2, que es la consigna fuerte, digamos, pero no sin haber pasado por este recorrido. La invitación la primera es de análisis, básicamente. Si querés terminar de aclararle ahí, Lucía, cuáles son los puntos importantes de la consigna 1, para que se entienda.
Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de pasar, porque la verdad que no les pregunté. ¿Se entendió? No sé. Sí, un poco retomo, Inés, lo que Sí. queríamos cuando les traemos la tríada de la comprensión es que ustedes tengan elementos para poder ir a mirar todo lo que fueron leyendo y escuchando a lo largo de este año, ¿no? No es lo mismo ir a mirar y a releer y a recorrer el aula virtual sin elementos concretos que si ustedes lo hacen con esta clave, ¿no? Todas las propuestas, tanto las propuestas de saberes didácticos, como tenían que ver, cómo preguntar, cuáles son los pilares de la innovación, qué significa el aprendizaje pleno, qué es un aprendizaje basado en problemas, qué es un aprendizaje basado en proyectos, y todos esos elementos eran facilitadores a la hora de entender los saberes del campo de las ciencias sociales. ¿Sí? Nosotros esos saberes que tienen que ver con el eje de la geografía, el eje de la historia, el eje de las problemáticas ambientales, etcétera, etcétera, se pueden trabajar en el aula entendiéndolos como contenidos conceptuales, ¿sí? Dentro de una metodología tradicional, o los podemos entender como saberes. Cuando decimos que los entendemos como saberes, o que los vamos a enseñar como saberes, estamos pensando en que los estudiantes, nuestros niños, desde primero a sexto, van a hacer algo con eso. ¿Sí? Entonces, un poquito lo que queremos es que ustedes puedan trabajar la consigna 1 y la consigna 2. La consigna 1 tiene que ver con, en base a todo lo abordado y sostenido en los contenidos relacionados a los esteros de Iberá, armar un mapa mental o un esquema o una lista. Los dejamos a ustedes que elijan la técnica de estudio que quieran, cada uno de ustedes se va a sentir más familiarizado con alguna, pueden enumerar temas, pueden armar un esquema, un mapa mental, pueden aparecer palabras e imágenes, eso ustedes eligen, pero la idea es que podamos ver y que ustedes puedan ver todo lo que aprendieron sobre los esteros del Iberá. Lo que vieron de la parte histórica, con los tipos de cómo fue todo el ingreso y la conformación de los grupos sociales, todo lo que vieron de cuestiones culturales, vieron leyendas, vieron la parte geográfica, la parte de conservación, las problemáticas ambientales, vieron un montón de cosas. Entonces la idea es que puedan hacer un recorrido en un esquema. Sí, Fernando. ¿Puedo decir algo? Dale. Que no es necesario, respecto de los contenidos en general vinculados a Iberá, los temas en particular, no necesariamente tiene que haber un dominio y una precisión absoluta sobre todos y cada uno de los temas que hemos desarrollado. Nosotros hemos presentado, sí, y con bastante detalles, algunos aspectos sociales o sociohistóricos, y fundamentalmente vinculados a sus aspectos geográficos. No hemos entrado en esos detalles que por ahí surgieron en el debate sobre la biología específica de ciertas determinadas especies, o la ecología, mejor dicho, la ecología específica de algunas especies determinadas. Ese no era el objetivo, ni tampoco es parte de lo que necesitamos imprimirle a todo esto que venimos haciendo. Entonces, es suficiente con lo que hemos visto en las clases y con los aportes. Revisen, tengan presentes sus distintas entregas, donde hay
tienen incluso devoluciones y les sirven como referencia. No es necesario estar acordándose con lujo de detalles cuál es del primero al último de los casi 10 monumentos provinciales que existen, con que tengamos presente para trabajar un par de ellos y entender la causa, el motivo, razón, circunstancias, por qué se los declara como tal, qué significa eso de constituirse en monumento natural, es suficiente. Lo mismo con los detalles generales de su poblamiento, ¿sí? La gente que habitaba, la gente que lo habita, y cosas por el estilo. No es necesario, insistimos, entrar en esos detalles, o sea, no preocuparse por ese lado. Bueno, están viendo las consignas, y sobre lo que versan, que es lo que más nos interesa en ese sentido, ¿no? Que eso pueden ser pequeños disparadores, disparadores, ¿sí? Para la construcción de la propuesta. Nada, era eso, Lucía. Sí, de hecho el mapa mental, el esquema, lo que se le está pidiendo en la consigna 1, tiene cierto nivel de síntesis, o se requiere de un cierto nivel de síntesis a la que van a tener que acudir, digamos, en la misma línea de lo que plantea Fernando. Así es que pueden agregar, como decía Lucía ahí, pueden agregar imágenes, palabras claves, conceptos claves, aquello que en ese repaso que ustedes hagan del módulo, ¿no es cierto?, les sirva para poder rescatar lo más importante y hacer hincapié en eso que hemos conversado bastante en los encuentros sincrónicos también. Bien, avancemos. Hasta acá, Galaxy A10, no sé quién es. ¿Quieres hacer alguna pregunta? ¿Me decís tu nombre? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Piris, no sé, ¿está activado mi micrófono? Sí, está un Galaxy A10, te estamos escuchando. Sí. ¿Quieres preguntar algo? Bueno. No. Pensé que... No. Habían dos Galaxy A10. Debe ser el otro. Bien, desactivé el audio de ellos. Bien, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta hasta acá? Si después avanzamos al punto 2. No, parece que no. Bueno, o pueden preguntar por chat si quieren, entonces quedan registradas. Entonces, aprovechen a sacarse las dudas, porque para eso es la conexión. Y bueno, la consigna 2 tiene que ver con, ya sí, lo que vamos a hacer es diseñar una propuesta de enseñanza. Esperen que me lo voy a achicar porque si no logro ver con el cartel. Entonces van a diseñar una propuesta de enseñanza a partir del problema planteado en el foro, ¿sí? Ustedes en el foro de la semana pasada plantearon distintas cuestiones, Fernando les fue haciendo las devoluciones a lo que ustedes fueron diciendo, ¿sí? Y la idea es que puedan tomar eso que ustedes plantearon, ¿sí? Y que lo puedan llevar a una propuesta de enseñanza concreta, ¿sí? La idea es que ustedes puedan elegir el grado en el que esa propuesta se va a llevar adelante, ¿sí? Que puedan tener definido con claridad el tema, ¿sí? Y que ese tema sale del diseño curricular, que puedan formular, que aparezca formulado en términos de problema. Eso fue lo gran trabajado a lo largo de toda la actualización, ¿sí? Que puedan determinar cuáles son los objetivos, cuál es la intención pedagógica, qué es lo que quieren que los niños comprendan, ¿sí? Con esa propuesta, y después que pasen a trabajar cada uno de las actividades que van a proponer. No hay un formato de planificación específico. Lo pueden dividir por clases, por sesiones,
puede enumerar el conjunto de actividades, pero nosotros con claridad lo que tenemos que poder ver, ¿sí?, es cómo ese contenido, ese saber del diseño que ustedes lo problematizaron, lo llevan a partir de una secuencia de actividades a una propuesta única. Para eso lo que hicimos fue presentarles, si bien hay criterios de evaluación, ¿sí?, lo que hicimos fue que ustedes tengan con claridad qué es lo que vamos a mirar en cada una de las consignas, ¿sí? En el caso de la consigna 1, que tiene que ver en ese mapa mental o en ese esquema, lo que vamos a mirar son dos cuestiones, ¿no? Una es que aparezcan todos los saberes que se trabajaron y que estén vinculados correctamente, ¿sí? Si bien sabemos que el vínculo entre un elemento y otro, entre un aspecto de geografía, con la problemática ambiental, alguno puede ver esa vinculación, otro puede hacer la vinculación entre la geografía y la literatura, otro puede hacer, sí, eso hay cuestiones que son más subjetivas, tienen que aparecer los elementos y las vinculaciones. Y además tienen que empezar a aparecer los elementos de la tríada, ¿sí? Esto que hablábamos, el rol docente, el rol del alumno, el saber. Y en la consigna 2 aparecen 3 elementos. Uno tiene que ver con, tiene que aparecer bien planteado el tema o problema. ¿Sí? Ustedes tuvieron la posibilidad en el foro de tener un ida y vuelta con Fernando en la construcción del problema iberano. El segundo punto que nosotros vamos a mirar es cómo elaboran y construyen los objetivos, ¿sí?, en términos de saberes y en términos de capacidades. Y el tercer punto, ¿sí?, es esto, que aparezcan estas propuestas de actividades que van a hacer, ¿no?, que respondan a actividades ágiles, que aparezcan estos elementos de la tríada otra vez, y que sea una propuesta contextualizada. Así que es importante que ustedes tengan presente a la hora de elaborar las respuestas a la consigna 1 y a la consigna 2, todos estos elementos, que es lo que nosotros vamos a mirar a la hora de corregir. Además de esto, lo que les pedimos es que, bueno, que tengan en cuenta, ¿sí?, que sean precisos conceptualmente. Hemos incluido una precisión terminológica que no aparece en la formación inicial, y por eso esto es una actualización, ¿sí? Entonces, que utilicen esta terminología, que sean claros, precisos, ¿sí? Que sea la propuesta, tanto de la consigna 1 como de la 2, sea pertinente, que sea coherente, o sea, no hagan para completar un esquema, sino que la miren, lo revisen, vuelvan a ir al aula, ¿sí? Lo que queremos es que hagan un trabajo fuerte con el aula. ¿Por qué? No solo para hacer la consigna de la actualización, sino también para que ustedes tengan claridad dónde están esos materiales, para que el día de mañana puedan ir rápidamente a buscarlos, si es que tienen que pensar en una propuesta de este tipo, ¿no? Si nosotros no tenemos claridad de que en tal módulo vimos tal tema, después en 2 años me toca dar una clase sobre Iberá y estamos como en Bavia, donde uno se acuerda y lo vi, no sabemos dónde. Entonces queremos un poco que se maneje el aula virtual como un repositorio de conocimiento, ¿no? Otro punto que es importante es lo que tiene que ver con la forma, ¿no? Bueno, que tenga nombre, apellido, todos los datos, que sea algo prolijo, que se entienda, legible, ¿no? Tómense el tiempo para hacer una lectura posterior, ¿sí? Y bueno, estamos hablando de un trabajo entre 3 y 6 carillas, ¿sí? No es un trabajo extenso, no es un trabajo de reflexión, ¿no? Sino que ustedes puedan ser concretos en lo que les estamos pidiendo, ¿sí? Y esto es una cuestión técnica. Cuando rotulen el envío del trabajo, lo rotulan de esta manera: TF, trabajo final, apellido y nombre. Entonces a nosotros
es el uso correcto de la entrega de un trabajo. Así que bueno, esto lo subimos ahora a la plataforma para que ustedes lo tengan, para que puedan empezar a trabajar. Y cualquier cuestión, bueno, lo pueden preguntar por mensajería interna, que bueno, trataremos de responderles a la brevedad, pero me parece que está todo muy claro en este documento que hemos preparado. ¿Alguna pregunta? En el chat, María Maidana dice, sí, con respecto al tema del foro se puede tomar también la devolución del profesor Fernando, y creo que lo dijiste vos hace un ratito. Sí, yo creo que lo pueden tomar, obviamente que sí o sí lo tienen que tomar, y después pensar que también lo pueden reformular, porque he visto por ahí algunas propuestas en las cuales ya había como una línea de acción, y si por ahí piensan que pueden reformular o que quieren seguir en esa misma línea, lo pueden hacer, siempre y cuando tengan en cuenta esto que les marcamos recién. O bien pueden pensar en la reformulación, no necesariamente sí o sí tienen que seguir en la misma línea que propusieron en el chat, sobre todo si tienen que tomar las devoluciones del profe, donde por ahí les ofrece mayor claridad con respecto del camino que deberían de tomar. Bien. Una preguntita. En realidad no son las devoluciones, están hechas sobre lo que ustedes mismos fueron marcando. O sea que pueden tomar su propio tema, digamos, sus propias reflexiones y sus propias propuestas. Digamos. Sobre eso fueron las críticas que fueron surgiendo, o las inquietudes que se plantearon. Pero claro, por supuesto, eso hasta sería mejor todavía, ¿no? Al menos me parece eso. ¿O algún otro en particular que a ustedes les haya llamado la atención durante todo el recorrido que hemos venido haciendo? Jennifer, creo que quería hacer una pregunta. Sí, para sacarme la duda, en la elaboración del trabajo tiene que ser así como iba mostrando el cuadrito ese, o sea, en la entrega del trabajo tiene que ser ese cuadro como que se ve ahí en el Word, o se tiene que ir redactando No, es escrito en una Word. guía. Es una guía. Vos pones consigna 1 y haces tu esquema conceptual, tu mapa, tu lista, lo que vos quieras, de todos los temas con estos puntos que les detallamos, y después pones consigna 2, y ahí sí iría la propuesta de enseñanza. Si en la propuesta de enseñanza puedes poner grado, tercer grado, tema o problema, no sé, la problemática ambiental, elegirás vos, objetivos, clase 1, que es lo que harían en la clase 1, clase 2, clase 3, y así. ¿Se entiende? Ajá. Jennifer. Sería como una, sí, como una planificación. Sí, una secuencia, Eso. perfecto, sí. Ajá. Muchas gracias. No quiero dejar pasar, por ahí no es el momento exacto para decirlo, pero después se me pasa o el tiempo nos gana y no lo digo. Chequeen que dentro de los criterios de evaluación hay un mínimo y un máximo, ¿sí? Fundamentalmente prestenle atención al mínimo. Nos referimos a la cantidad de carillas que tienen que ser completadas. Creo que todo el mundo interpreta cuál es el sentido de esto. Fundamentalmente asociado a las últimas críticas que habíamos ido generando con trabajos específicos, donde dan por sobreentendido un montón de cosas, ¿sí? Pero que al no estar reflejadas en la escritura, nosotros no podemos saber si lo tienen incorporado, si lo tienen aprendido y demás. Después, esas pequeñas cosas, o esas cosas a veces quedan reflejadas en pequeñas expresiones. Por ejemplo, usan el término etcétera.
porque en el Iberá viven carpinchos, venado de las pampas, etc. Palabras como esas no dicen absolutamente nada, ¿sí? En todo caso, completo, con algunos más de esos, etcétera, entonces como que termina siendo más completo. Las oraciones que sean completas, tengan presente el uso, parece una redundancia esto, ¿no? Pero creo que es importante recordarlo. El uso de las puntuaciones, las comas, los puntos y comas, lo que nos permitan expresar de mejor manera las ideas. No se queden con una oración como que con eso va a estar completando absolutamente todo. Siempre hay cosas para poder agregar, siempre hay cosas para enriquecer. Jueguen con los ejemplos, agreguen todos los ejemplos que resulte positivo, que ustedes saben que va a terminar enriqueciendo. Jueguen, por ejemplo, con la recreación de situaciones, sea por experiencia o porque se imaginan alguna situación en particular, ¿sí? Y entonces, cómo lo van a terminar presentando, ¿sí? Porque si no queda como una planificación fría, que responde al orden de una planificación, a la estructura, al diseño, etcétera, etcétera, pero muchas veces quedó en esa frialdad, ¿sí? Entonces, animándonos a un poquito más, es como que finalmente el reflejo de todo lo incorporado, de todo lo que hemos experimentado incluso, va a tener mejor visibilidad. Para eso, lean bien los criterios de evaluación, que bueno, que Lucía recién acababa de mencionar. Sí, por ahí lo que plantea Fernando responde un poco a las formas en las que nosotros estamos acostumbrados a planificar como docentes, ¿no? Vieron que tenemos una planificación acotada, bien sintética, ¿no? Y después está la otra planificación que es más detallada. Bueno, hoy nosotros apostamos a un docente prosumidor, eso quiere decir que generamos propuestas de enseñanza para que otros los puedan utilizar también, además de nosotros mismos. Y para que eso pueda suceder, necesitamos saber que cuando escribimos, lo tenemos que hacer pensando en que alguien nos va a leer y que ese alguien que te lee tiene que entender exactamente lo que estás pensando o lo que vos querés lograr con esta propuesta. Entonces, traten de ser detallistas en ese sentido para que nosotros, que vamos en este caso a leer para evaluar, presentan. Básicamente es eso. Así que, bueno, eso es la propuesta, se va a subir al aula virtual para que lo tengan junto con el documento de la tríada. Y como les decía Lucía hace un ratito, cualquier duda que tengan, que les parece que surge mientras hacen el mapa mental, o la consigna 1, cuando se disponen a hacer la consigna 2, pueden consultarnos a través de la mensajería interna. La fecha de entrega, no se olviden, es el 8 de junio, o sea, dentro de 2 semanas. Esa es la fecha límite para la entrega. No se demoren en la construcción, vayan haciéndolo de a poco, organícense con los tiempos, como siempre les digo, y bueno, esperamos sus propuestas, sus trabajos. Piénsenlo que después lo pueden implementar. Nosotros no estamos esperando, no es nuestra intención que nos den detalles de la implementación para nada, pero piénsenlo que lo pueden llegar a utilizar en sus clases después con sus grupos de alumnos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. A ver, Itati dice, mi duda es con respecto a la estructura de la planificación. ¿Es con inicio, desarrollo? Bueno, eso era lo que les decía Lucía hoy. Si vos querés, claro, suponete que querés proponer una secuencia, ¿no? Porque tu propuesta no alcanza o no se alcanzaría a desarrollar en una clase de 80 minutos. Entonces, si fuese una secuencia, las secuencias tienen cierta estructura, ¿no? Entonces tu propuesta va a responder a esa estructura. Si fuese una clase de 80 minutos, podés usar
la idea del inicio, el desarrollo y el cierre, o primer momento, segundo momento, tercer momento. También les había mencionado que no hay una estructura, nosotros no hemos elegido una estructura específica para que todos sigan la misma, sino porque se trata justo de metodologías ágiles, cada uno va a elegir el formato que quiera, siempre y cuando obviamente se respeten las formas habituales, digamos. No sé si respondió a tu pregunta, Itati. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, muy bien, Itati, gracias por la pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Descartar alguna otra duda? Insistimos de nuevo, vuelvan a leer las consignas, porque ahí en cada punto de las consignas y en las observaciones hay detalles que por ahí pueden ayudar a contestar algunas dudas. Yo quería consultar. Sí, Jenny. Por ejemplo, bueno, en el foro yo planteé como tema de lo que se quería saber qué son los monumentos naturales provinciales y contribuir a su conservación, que después, no sé, se me hizo que puede ser muy extenso a la hora de ese tema. Entonces, de hacerlo más acotado y si se puede hacer de eso, específicamente de los animales, los monumentos naturales, pero de los animales. Pienso dos cosas, Fernando seguramente también te va a poder dar una respuesta ahí. Yo puedo tomar, viste lo que decíamos hoy, ¿no? Hablando del saber en relación a la tríada, yo puedo tomar un contenido como ese que parece muy amplio y establecer el nivel de profundidad en el que lo voy a abordar. Y también contextualizar. A lo mejor vos podés hablar de monumentos naturales hablando de animales, pero podés hacer referencia a los típicos de la región o alguno en particular, porque va a depender también del grado al cual va dirigida la propuesta. ¿Se entiende? El recorte y la adecuación lo estableces vos. Ajá. Bueno, eso era que quería consultar. Sí, acá es como, digo para todos, porque está bueno lo que pregunta Jennifer, acá es donde se ponen en juego las tomas de decisiones que decíamos recién. Nosotros queremos formar alumnos que tengan capacidad para tomar decisiones, pero la verdad es que también se ponen en juego las decisiones que ustedes toman a la hora de planificar. Por eso hablamos de un diseño de propuesta. Diseñar una propuesta implica tomar decisiones que tienen que ver con el contenido, las capacidades a desarrollar, las estrategias, las metodologías, las formas de evaluar, las formas de iniciar una clase, una secuencia, los recursos que voy a utilizar. Todo implica tomar decisiones. ¿Hasta dónde voy a llegar? E implica también conocer a mi grupo de alumnos. Entonces, el contexto en el cual esa propuesta se va a insertar debe de ser conocida por ustedes. Entonces, seguramente que cuando piensan en esa propuesta van a estar pensando en un grupo de alumnos en particular. ¿Sí? No sé si quieres agregar algo, Fernando, ahí. No, me quedé pensando. No necesariamente, salvo que hay alguna duda específica sobre eso, pero creo que lo que dijiste es, eso del recorte me parece bárbaro, con eso es suficiente, que a su vez se asocia con lo que yo decía recién. No es necesario ir a la profundidad del conocimiento y demás, sino quedarse en la esencia que está detrás de eso. Lo importante no es saber cuántos monumentos naturales existen en la provincia de Corrientes, ni cuántos de esos están exactamente en la Liberá. Bueno, todos están, pero lo importante es saber la importancia o la trascendencia que posee un monumento. Entonces puedo tomar 1, 2, 3, o incluso todos como referencia. Pero
¿Para qué tenerlos a todos presentes cuando el mensaje es otro? El mensaje que en definitiva queremos dejar está asociado a la valorización del patrimonio encarnado en ciertos determinados animales, a los cuales los declaramos como monumentos, justamente para perpetuarlos, mejorar su población y cosas por el estilo. Ahí viene el aspecto vinculado también a lo crítico, al juicio crítico, mejor dicho, que nos permite disparar, bueno, ¿por qué estos y no otros? ¿Qué actuaciones generar para que esto se mantenga? ¿Qué juicio crítico desarrollar acerca de lo que la realidad manifiesta y que puedan constituirse en atentados para la sobrevivencia de estos monumentos? Bueno, Ojo que también, y acá va algo adicional, nosotros trabajamos con eje, por supuesto, de contenidos en los gesteros de Iberá, pero recuerden que en sus trabajos han tenido que bucear sobre ciertos aspectos vinculados al patrimonio de sus propias comunidades, ¿sí? Por ejemplo, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio histórico, inclusive el patrimonio inmaterial de muchas de sus localidades. Esto tranquilamente lo pueden tener presente, sin mezclar, por supuesto, las cosas, ¿no? Pero puede ser interesante de ser tenido en cuenta. ¿Se acuerdan de lo que habíamos trabajado acerca de cómo construimos cohesión social en nuestras comunidades? Y para eso apelamos a ejemplos que en apariencia se apartan a esos aspectos sociohistóricos que vimos de Liberá, pero que les permitieron a ustedes generar un juicio crítico acerca, que incluso les generó tensiones, porque tenían que entrar a analizar una realidad determinada, comportamientos determinados, que explican en definitiva por qué somos lo que somos, ¿no? Así que bueno, ahí tienen un abanico muy grande de posibilidades sobre los cuales trabajar. Enfóquense, no pueden enfocarse en todo, sino que vayan a uno en particular. Lo del foro, como decía Inés, puede servir perfectamente, pero también pueden aprovechar y volcarse hacia algunos otros, ¿no? Sí, quería agregar ahí para también sumar a lo que preguntaba Jennifer recién, que si no me equivoco en el módulo 3 habíamos trabajado sobre el aprendizaje profundo y Fernando les había traído en ese círculo de la comprensión, les había traído un ejemplo que también lo encuentran en el aula virtual, donde les mostraba a través de un ejemplo cómo hacemos para seleccionar aquello que vale la pena enseñar y aprender. Entonces, creo que la pregunta de Jennifer apunta directamente a eso. ¿Qué selecciono? Porque tanta la información que tengo, entonces, ¿qué tendría que seleccionar? Y el círculo de la comprensión es un elemento, una herramienta que les puede servir un montón, así que pueden recurrir a él para hacer ese, entre comillas, recorte que mencionábamos recién, para su propuesta didáctica. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Karen, a vos te veo con cámara encendida. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Para mí quedó todo claro, por eso no intervine. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, les damos espacio nada más como para que puedan preguntar, pero si no hay más preguntas, el sincrónico de hoy era simplemente para esto, para contarles sobre las consignas, dejarles en claro, cosa de que no tengan dudas, y también para que ustedes puedan despejar las que tengan. Así que nosotros estamos. ¿Dónde lo vemos? Al diseño curricular, me dice Gladys. Gladys, usted el nivel primario, si trabajás en el nivel primario, tenés que tener el diseño curricular actual, que es el del 2014. Lo podés descargar también. Si no, lo podemos subir si no lo tienen.
lo podemos subir al aula. Lo registro por las dudas y lo subimos, si es necesario. El diseño curricular del nivel primario, a ese nos referimos. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Estamos? Si nos dan el ok, nos despedimos y las leemos en el aula. Bien. Nosotros no tenemos Sí, pero más instancias, no tenemos más instancias de... No tenemos más clases, esta es la última. No, esta es la última conexión, así que por eso queríamos aprovechar todo este tiempo. profe, mi intervención en el debate hice el último día y todavía no tengo devolución. Era para avisar solamente. El foro. Bueno, ahora lo vamos a revisar. Al momento en que yo terminé de revisar, no me faltaba nada, así que seguramente apareció después. Así que no tengas problema que vas a tener tu devolución, Karen. Bueno, Bien. habiendo hecho Gracias, la profe. presentación, espero que trabajen con la misma fuerza con la que han venido trabajando para cada una de las entregas. Eso está muy bueno. Otra cosa que está muy buena también es el nivel de evolución que fueron generando en toda esta trayectoria que hemos generado entre todos, porque nos incluye también nosotros. A nosotros nos permitió ir mejorando también en productividad para lograr por parte de ustedes lo mismo. ¿Y qué otra cosa? Bueno, a terminar de dar lo mejor de cada uno para esto, y excelente que hayan podido llegar hasta acá, buenísimo por la constancia. Hay que tener presente que estas son verdaderas inversiones que hacemos para ir mejorando constantemente, a sabiendas que el camino de la mejora es eterno, no termina nunca. Y hago venta Así. de lo que se viene, Fernando. Así ya los vamos entusiasmando. En el próximo cuatrimestre iniciamos la especialización en la enseñanza de las ciencias naturales, así que los que quieran sumarse para darle continuidad a esta actualización que se conecta en relación a Iberá, son bienvenidos. Después, por último, otra vez nos vamos a autorreferenciar. Nos vamos a volver a autorreferenciar. Tal vez en este momento no todos le estén encontrando le puedan sacar todo el jugo posible, o no tengan ganas de sacarle todo el jugo posible, pero cuando se acuerden que toda la bibliografía que fuimos suministrando es una bibliografía específica que no lo vamos a encontrar en otras partes, fue concebida al fin de estas capacitaciones. Incluso a partir de esto se han generado disparadores nuevos que, si todo va bien, lo estaremos publicando y compartiendo, por supuesto, pero se llevan también con esta experiencia todo un cúmulo de producciones académicas que hasta el momento no habían estado desarrollando, no se habían desarrollado, ni tampoco hay experiencias similares a este tipo. Por eso por ahí muchas veces la complicación de la interpretación, y que muchas veces también quedaron de manifiesto en las ganas de haber participado, y en lo que fueron destacando a lo largo y a lo ancho de la cursada. Así que bueno, por eso digo de la autorreferencia, porque fue una cosa novedosa para todos, porque estamos verdaderamente
innovando y por sobre todas las cosas siendo creativos en la producción de estos materiales que ya están a disposición de ustedes, que lo tienen, para, bueno, para una mayor y mejor valorización de nuestro Iberá como patrimonio en general. Y listo. No digo más nada. Ahora le Muy dejo a bien. Lucía. Bueno, gracias. Tengo varios adeptos ahí en el tenemos, porque el equipo es el mismo. Seguimos con el mismo equipo, pero ahora vamos para las ciencias naturales. Bueno, chicos, en algún momento va a tocar el área de literatura, no sean así, ¿o no? ¿Podemos? Literatura y Te va a lengua. tocar Sí, dejaron literatura para y el lengua en final. ciencias naturales y sociales. Así que bueno, un placer. Hagamos. Los vamos a leer en 15 días, cualquier cosa nos escriben por mensajería interna y bueno, a trabajar esta última parte. Nos vemos. Así es. Las leemos. Adiós. Gracias, profes. Hasta luego. Buenas noches. ¿Salimos, Lucía? ¿Qué hacemos?